Hoy día ha comenzado una huelga médica a nivel nacional, una huelga además de carácter indefinido. Tanto los médicos de salud como los del Ministerio de Salud han paralizado, no han parado todos, pero pues los reportes son realmente preocupantes. Los motivos de la huelga son varios. Tengo en mi mano una propuesta del Sindicato Nacional Médico de Seguro Social del Perú. Ellos se pliegan a la huelga indefinida y exigen el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno cuando suspendieron su huelga en el año 2012. Las mejoras en las condiciones de trabajo que no afecten la dignidad de los pacientes ni de los médicos. El cese al negociado de las tercerizaciones millonarias y el rechazo a la presencia ilegal de médicos cubanos en el Perú. Está con nosotros el doctor Herbert Cuba. Él es presidente del Sindicato Nacional Médico, de la Asociación Médica Peruana. Y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar aquí. Muy amable noches. Por venir. Un saludo a los televidentes. A todo eso yo. Doctor, una huelga médica es dramática para los ciudadanos, porque uno no elige el momento de enfermar. Desgraciadamente uno o sufre un accidente o enferma y necesita de un médico. ¿Y qué podemos hacer si los médicos están en huelga? Creo que es algo dramático. La Asociación Médica Mundial tiene todo un pronunciamiento al respecto para ver los criterios éticos que debe tener una huelga médica. Hay huelgas médicas en Gran Bretaña, en Italia, en Francia, en todo el mundo, pero las huelgas médicas siempre tienen criterios éticos muy serios. Por eso es que las autoridades en el país confunden a la población y dicen, no han paralizado todos. Por supuesto que no pueden paralizar todos. Imagínese usted si la huelga se acataría al 100%. Habría muertes terribles en el país. Precisamente los médicos hacen una huelga especial, que significa mantener los servicios críticos, atender a los pacientes críticos, etcétera, y realmente se van dejando de atender los pacientes más crónicos, los pacientes que pueden todavía estar en una situación de espera. Sin embargo, eso, que es una forma muy ética de llevar una huelga médica, permite además tener un mayor contacto con la población, porque generalmente los médicos hacen servicios fuera de los hospitales. El tema de fondo es que una huelga médica no debería durar mucho. No debería. Debería simplemente ser una voz de alarma para que el gobierno, el presidente de la República, dé una mirada a su sector y diga, ¿qué está pasando en ese sector? Que hay una funcionaria que ha logrado unir lo que nunca se unía. Hay huelga en salud, hay huelga en el Ministerio de Salud, hay huelga en los médicos civiles de las Fuerzas Armadas y policiales. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor que los ha unido? ¿Por qué han paralizado todos a la vez? Mire, en principio ha habido una traición a las esperanzas de los médicos del país. Porque inicialmente, cuando se habló de una reforma, se planteó básicamente por tres aspectos. Primero, porque había que mejorar la atención médica de los pacientes a través de la atención integral de todos los pacientes del país, con un incremento presupuestal de 0.5% anual hasta cumplir por lo menos el 7.58% del PBI, como ocurre en los países de América Latina. En segundo lugar, se planteó una reforma de la escala salarial que permitiría un incremento salarial importante para los médicos y trabajadores del sector. Y en tercer lugar, se planteaba una reforma que permita una mayor inversión en salud, tanto pública como privada. Lo que aquí hablamos es por lo menos duplicar la inversión pública y duplicar la inversión privada. ¿Eso qué significaba? Destrabar muchas cosas que hace el Estado, la burocracia estatal o el errático proceso de descentralización para hacer que haya mayor inversión en el sector salud. ¿Qué ha sucedido a la vuelta de estos 3 años? En primer lugar, se han generado 23 decretos legislativos, no ha habido un solo sol de incremento presupuestal en los años que han ocurrido, y por otro lado la reforma salarial solo ha significado pasar todo lo que se tenía por diversos conceptos de un bolsillo al otro bolsillo, y a eso le dicen incremento, porque están todos en la planilla. Explíquenos eso, por favor. Es decir, por ejemplo, en la boleta de pago de un médico
existía una serie de incentivos. Ustedes recordarán las famosas AETAs, ¿no es cierto?, que discutían en gobiernos anteriores, AETAs. Bueno, las AETAs han desaparecido. ¿Qué es una AETA? Era una asignación especial por trabajo asistencial, que las han pasado ahora a la planilla, y en consecuencia ya no hay AETAs, pero el monto que se recibe es el mismo. Sin embargo, las AETAs no estaban afectos a impuestos, mientras ahora que entró a la planilla sí están afectos a impuestos, por lo tanto hasta reciben menos los médicos. Si uno compara la boleta de pago de un médico del mes de agosto del año 2013 con la boleta de pago del mes de octubre del 2013, es menos el sueldo que lo que se tenía en agosto. En consecuencia, eso es un problema serio que los médicos han visto como problema con el gobierno. Pero el tercer punto que es importante es el proceso de reforma. El 95% de la atención médica del país es estatal. Sin embargo, los mismos médicos trabajan también en el sector privado. O sea, aquí no hay médicos estatistas ni médicos que quieran pues hacer medicina a la cubana. La que quiere hacer medicina a la cubana es la propia ministra, porque quiere traer médicos cubanos para implementar un servicio de atención del primer nivel bajo el modelo cubano. En un país que no tiene empresa privada, que no tiene organizaciones no gubernamentales en salud, que no tiene iglesias, que no tiene otros servicios sino el Estado, no nos puede venir a nosotros a dar clases de cómo atender en el primer nivel de atención cuando nosotros los peruanos... ¿Qué significa primer nivel de atención? Significa la posta, el centro de salud, el primer escalón que puede tener un paciente que acude a un establecimiento. Por ejemplo, el día de hoy, un poblador de Ciudad Gosen, que es aquí en lo que llaman Ticlio Chico, aquí en Villa María del Triunfo, si él desea, se puede ir a atender al hospital del niño, porque él desea una atención especializada. O quiere llevar a su hijito al hospital del niño. Y va y lo lleva. Nada le impide a él ir al hospital del niño. Pero con la reforma propuesta por la ministra, ese señor poblador va a tener que quedarse en Gosen, ir a su posta en Gosen, pedirle al médico de Gosen que lo envíe al hospital superior, que es un materno infantil de Villa María del Triunfo, y finalmente pedirle al médico del hospital de María María del Triunfo que lo mande al María Auxiliadora, y nunca llegará al hotel de niños. O sea, que está todo en su área, en su zona. En su zona. Existe todo un mismo territorio. Los hospitales especializados, el hospital del cáncer, el hospital del niño, la maternidad. Todos van a pasar, llegan solo por referencia. Es decir, solo remitido por otros médicos de menor nivel de complejidad. Exacto como en Cuba, donde no escoge el paciente a su médico, o sea, le quitas esa libertad que tenemos en las democracias de elegir libremente a nuestro médico, de tener una segunda opinión si lo deseas y de rechazar un servicio médico si lo deseas. Esa es tu libertad que tienes como ciudadano. Eso se lo quitas con este proceso de reforma. Y el segundo tema es que... la reforma que está proponiendo la ministra de Salud. Y el segundo tema que le quitas al ciudadano, al médico, es la autonomía que él tiene para ejercer el acto médico. Es decir, yo ejerzo con autonomía total porque yo estudié medicina para atender a mi paciente y le daré, haciendo todos mis esfuerzos por ser el mejor médico. Sin embargo, eso también, porque la ministra te impone una serie de normas y reglamentos, ¿no?, llamados protocolos, para que el médico trabaje como un autómata y el paciente como un ciudadano que no tiene libertad de elección. Ese modelo es el que nos quieren implementar nosotros en el primer nivel de atención en los centros de salud y en las postas. Ese modelo... El consejo de los cubanos. Es a que nos vienen a aconsejar los cubanos. ¿Y por qué una ministra como el técnica, aparentemente como la señora de Javich, tiene tanta fe, en efecto, en este tipo de asesoramiento de los médicos cubanos? Ella es política. Su padre fue embajador en Cuba durante el régimen del dictador Juan Velasco Alvarado. Salvo eso, no le conocemos otro detalle. ¿Por qué cree usted? ¿Qué sabe usted? Yo creo que aquí hay otras fuerzas dentro del gobierno que actúan también, que hacen que los modelos que se pretenden implementar busquen trabajar en estos sectores vulnerables. Mire, yo estoy muy preocupado después de la interpelación que se le ha hecho a la ministra de Salud, porque ella ha reconocido expresamente que vienen a hacer políticas públicas,
que no van a hacer actos médicos los 48 cubanos. Peor, vienen a diseñar. Vienen a diseñar, o sea, política. Me preocupa muchísimo más de lo que se pensaba. Tal es la preocupación que el gremio médico ha tomado eso como una bandera. Contrariamente a lo que se podría pensar, ¿no? Que estos médicos, estos son rojos, belicosos, etcétera, estarían felices pues que vengan los cubanos. No, los médicos están muy preocupados que vengan los cubanos, porque vienen a diseñar políticas públicas que no corresponden a nuestra realidad, que no corresponden a la democracia que vivimos en el país. Y el otro tema tiene que ver con las inversiones. Antes de la ley de esta reforma, cualquier alcaldía o cualquier gobierno regional podía hacer obras, inversión pública por impuestos, o podía hacer obras por impuestos, o también asociaciones público-privadas, simplemente por decisión de la alcaldía o por decisión del gobierno regional. Eso era libre. Sin embargo, ahora se ha generado a través de esta reforma un comité nacional de inversión y un comité regional de inversión que tienen que ir a través del plan multianual del Ministerio de Economía y Finanzas, generan ahora el plan local de salud, y tiene que haber una serie de trabas burocráticas para que un humilde alcalde distrital pueda hacer un centro de salud o una posta. En consecuencia, todo eso, en lugar de destrabar la inversión, darle facilidades para que los gobiernos locales que tienen dinero por Canon o por otros puedan hacer inversión pública, no se hace. Si usted me dice a mí, oiga, doctor Cuba, eso es lo que está haciendo la ministra, claro, léanlo del decreto legislativo 57, está clarísimo. Es decir, se crean estos mecanismos que traban la inversión, y nosotros necesitamos inversión pública y privada, no solamente privada, también pública. ¿Para la inversión privada hay algún tipo de traba? Claro que sí. Si yo soy un inversor privado y necesito hacer una asociación público-privada en un distrito, una clínica, tengo que pasar por toda la aprobación de toda la local, regional, y finalmente lo aprueba el Ministerio de Salud con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Inclusión Social. Finalmente es a donde llega todo esto. Eso no existía. No existía antes. Eso no era así. No era así. ¿Y para qué hacen eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la justificación? El objetivo es de que el Ministerio de Salud tiene que manejar desde la sede central. ¿Y qué tiene que ver el MINDIS y qué tiene que ver el MEF? ¿Qué tiene que ver economía e inclusión? Creo yo que absolutamente nada. Ahí lo que nosotros tenemos que destrabar para que la iniciativa pública y privada puedan trabajar libremente para una mayor inversión. Pero no solamente eso. Se han generado, a través de esta reforma, un instituto de gestión de servicios de salud, en el cual han transferido los establecimientos de salud del Estado a este instituto recién creado. Es decir, han creado otra burocracia con enormes sueldos de funcionarios que va a administrar los establecimientos de salud de Lima Metropolitana, los institutos, los hospitales y a nivel nacional algunos que llamados hospitales nacionales. En consecuencia, este instituto, con este ente burocrático, va a negociar supuestamente con el CIS, con las otras instituciones que tienen fondos de financiamiento para atención de salud, en paralelo al Ministerio de Salud. Entonces, en lugar de desburocratizar el Ministerio de Salud, generamos otra burocracia. Y esto sin que se den cuenta los congresistas, sin que sepa nadie en el país que se está creando en la práctica otro ministerio que es designado por el funcionario más alto, que es el jefe institucional, por resolución suprema a propuesta de la ministra de Salud. En consecuencia tiene rango casi ministerial. Toda esa burocracia que se ha levantado es el proceso de reforma. Yo no dudo de las buenas intenciones, pero las buenas intenciones no van a venir desde Palacio ni del Ministerio de Salud. Las buenas intenciones es la iniciativa del pueblo, la iniciativa de la gente, la iniciativa que quiere crecer, es la iniciativa del ciudadano común y corriente. Por eso es que a mí me preocupa muchísimo el modelo que se ha diseñado, que es un modelo, ojo, que nos va a llevar
a un retraso enorme en el desarrollo del país. Mire, toda la inversión, hablando a nivel macroeconómico, toda la inversión privada y pública ha caído en el país. Sí, pero en salud, que hemos tenido un auge de inversión, otra vez esta inversión va a caer. Porque evidentemente con todas esas trabas que se ponen, es evidente que nadie va a querer... ¿Cuál es la preocupación en el fondo del gobierno? ¿El hecho de que haya cada vez más clínicas privadas? ¿Le fastidia? Yo no creo que le fastidie, pero quiere controlarlas. Yo no creo que haya ahí un afán antiprivado. Más bien yo creo que hay un afán mercantilista, un afán populista. Es decir, tú funcionas porque yo te doy el trabajo. Por ejemplo, lo plantean como una privatización, como una reforma, el hecho de que el Seguro Social pueda comprar servicios a una clínica. Quiero decirle a la ministra de Salud, que no es médico y por lo tanto no sabe, que lo hemos hecho toda la vida. Toda la vida el Seguro Social ha comprado servicios a las clínicas. Eso no es privatización. Eso no es inversión privada. Eso es simplemente mejorar la oferta de servicios para su población con tarifas que negocian con las clínicas. Tampoco es verdad que no se hayan hecho antes asociaciones público-privadas. Lo que no se ha hecho antes es que haya un ente rector que mide todo lo que se hace con el sector privado y que tengas que, como empresario privado, tener que estar haciendo antesala en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, para que salga su proyectito. Yo creo que eso... Una antesala con un sobrecito en la mano. Yo creo que eso no debería prosperar. No debería. Y finalmente, Cecilia, que con la disculpa del caso, quiero también señalar que hay todo un diseño desde el Ministerio de Salud para desprestigiar a algunos líderes médicos. Hay una persecución que se ve todos los días, no solamente con los médicos, porque como sabrá la población, la huelga es no solamente médicos, hay obstetras, hay químicos farmacéuticos, hay trabajadores del sector salud. Es una huelga casi general y en consecuencia existe todo un problema de desinformación y de persecución. Y no me llamaría la atención que estos 48 personas que vienen estén también viendo ese tema, porque me preocupa mucho que vengan ciudadanos extranjeros y sobre todo de Cuba, que vengan a hacer políticas públicas cuando ellos manejan una data especial en salud. Usted sabe que la información confidencial de la vida de cada paciente la maneja el Ministerio de Salud. Usted sabe lo que significaría para un espía, para un ciudadano que maneja inteligencia, conocer la salud de un político, de un dirigente, de un empresario. A mí me preocupa muchísimo. Y eso que debería ser expreso en una ley de reforma, el respeto a la intimidad de los pacientes, el respeto al secreto profesional, el respeto a la confidencialidad, que eso debería ser el eje fundamental de una reforma en una democracia. Eso no se toca. Al contrario, se relativiza totalmente. A tal punto que se han generado mecanismos de transferencia tecnológica para ver ese tema. Entonces a mí me preocupa muchísimo. Quiero decirle que la más grande dictadura sí se viola el secreto profesional médico. En los países dictatoriales como sí Cuba se viola, pero en el Perú no. Y por eso es que me preocupa que vengan para hacer políticas públicas en nuestro país. Muchísimas gracias por venir, doctor Cuba. Una última interrogante. La ministra ha dicho que les va a descontar por cada día no trabajado. ¿Cómo responden los médicos? El problema fundamental que tiene la ministra es que no tiene médicos. Si los quiere despedir, que los despida. No tiene reposición. Porque en el Perú necesitamos 80.000 médicos y tenemos 40.000. Y se siguen yendo al extranjero porque aquí se les maltrata. Yo creo que la ministra debería mejor conversar con el presidente Ollantaytambo y decir, tenemos que conversar. Primero, esta huelga no puede durar mucho tiempo. La gente está desesperada. La gente ha comprendido. Los médicos no son personas no pensantes. Los médicos son profesionales, piensan, razonan y se han dado cuenta de que el interlocutor que tienen al frente ya no es interlocutor. En consecuencia, yo creo que esto debe parar. Los médicos
no creo que les afecte un descuento, que se les descuente si es que es necesario, no creo que eso les afecte. Yo creo al revés, que eso es simplemente un síntoma de debilidad del gobierno, porque en lugar de razonar, discutir estos temas que estamos conversando hoy día, amenaza y dice la reforma va bien, hemos progresado, y no dice que no ha vacunado este año adecuadamente, que hay un déficit de vacunas en el país, no dice que hay dengue, no dice que hay malaria, no dice que no mejora la tuberculosis, no dice que los indicadores sanitarios del país están por los suelos. Solamente estamos en tuberculosis, somos los últimos en América Latina, solamente le ganamos a Haití. Hasta Bolivia nos gana en la lucha contra la tuberculosis. En consecuencia, miren ustedes en qué estamos. O sea, en un gobierno de la inclusión social estamos retrocediendo. Miren, hemos tenido una muerte materna en el Congreso de la República. Entonces, imagínense en qué está el país. No es posible que alguien en su sano juicio no medite y pregunte, señora ministra, año y medio tienen el cargo, ¿por qué me suben las muertes por tuberculosis? ¿Por qué aparece más dengue? ¿Por qué, ministra? ¿Alguien no le puede preguntar? Cualquier gerente de una empresa tú le dirías, oye, ¿por qué caen mis ventas? ¿Por qué no va bien mi empresa? Pero en la presidencia de la República ni el gobierno le preguntan por qué va mal tu sector. Es que para eso tiene que haber gerente general. Así es. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable por venir. Muy importante escucharlo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar. Tenemos mucho más. Estamos en Mira quién habla.